¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Qué hay, brother? Estamos súper, papá, esperando el segmento. Vamos allá, eso está bien. Saludos a los que estén escuchándolo, los que estén viendo por Facebook o por el canal de televisión también está, ¿verdad? Seguro. Por el canal de televisión, y a todas las personas que lo estén escuchando, viéndolo, etcétera, tienen que compartir esto. Eso es lo que hay, ¿entiendes? Y compartirlo. ¿Cómo están? ¿Están bien, verdad? Ya pregunté eso, bueno, yo creo que voy a preguntar lo mismo. Estoy corrigiendo el error de los 2 jueves anteriores que no pude estar. Tranquilo. Dije, no, este jueves estoy allí con Keropi porque Moraina y Fernan se lo gozato con él y yo me lo pierdo. No puede Tranquilo, eso está bien, Juan. Gracias por estar, No, papá, vamos para adelante. Vamos a estar hablando hoy de los padres porque eso es el tema que está esta semanita trending, ¿tú me entiendes? Porque ya el domingo viene el Día de los Padres. Yo me metí en problemas ya con mi esposa, ya estoy caliente en casa. ¿Por qué? Sí, porque yo hice 2 planes consecutivos. Le dije que sí a una familia que iba a estar con ellos y también le dije que sí a mi mamá que iba a estar con mi familia. Y ahí ya me llevé candela con mi esposa por no organizarme. Tú sabes que yo tengo una candela también porque yo acepté. Yo tengo predicar ese día. ¿El domingo? Sí, gracias al pastor Ricky Torres. Diantre. Las 3 iglesias de él. Diantre. Salgo de una, corro para otra, Calle, bueno, pero Carolina. Ya el Día de las Madres pasó, tú te portaste bien. Es que como que yo no había asimilado que era Día de los Padres y yo, olvídate, vamos para allá. A mí me pasó lo mismo porque una familia de la iglesia me dijo, mira que vamos a estar celebrando porque ellos van a tener un baby y van a hacer lo de gender reveal esto. Y dijeron, mira que vamos a estar el domingo en casa y yo, pues dale, está bien. Y yo con mami estoy sintonizado como que pues voy a estar con mami el Día de los Padres y con esta gente el otro domingo. Era el mismo domingo. Y ahora estoy en lío. Me enteré ayer y estoy en lío. O sea, mi esposa también está en la encargada de hacer la lasaña para el gender reveal. Y mami está haciendo lasaña también. Parece que se coordinaron. O sea, que va el triple lasaña. Vamos a estar como el pavo, que tú comes pavo todos los días. Vamos a estar así por el lasaña. Pero la pasamos bien. Déjame decir gracias. Eso fue una broma, ¿verdad? Gracias que voy a estar allá con el pastor. No, pero se entendió. No te Tranquila, me acaban de cancelar por el comentario. Un mensaje de texto ahora mismo. Por eso lo estoy aclarando. Tranquila, va a ser Ujiel. No sabíamos que era una carga. Ay, Dios mío. Creíamos que estabas contenta. Pero ya vemos que no. Ay, Dios mío, no. Era un buen momento para salvar tirar el video que trajo el La salvamos. Sí, vamos a los padres. Ya lo sabemos. Ay, Dios mío. Ay, moral. Vamos allá. Mira, siempre los padres son una cosa que para mí, mi papá es como que yo tengo una mejor relación con mi papá que con mi mamá. No porque no tengo una mala relación con mi mamá, pero con mi papá como que yo me llevo más a fuego, es más divertido en muchas áreas, es como que con el más que me puedo identificar. Pero usualmente los papás, tú ves que te traje unos videitos aquí, son los que ponen como que los papás son los que no cuidan a sus hijos bien, pero no de una forma mala, sino como que no están atentos, dejan que los hijos hagan todo lo que les dé la gana. Eso es usualmente los videos que tú ves en las redes sociales. Yo traigo un videito para que ustedes vean a padres cuidando a sus hijos. Vamos. Estas son ocurrencias de padres. Una mamá no te diría esto. ¿Cómo se le ocurre? Una mamá diría, mira, deja de estar haciendo esto dentro de la casa. Mira este. No. Oh my God. La esposa lo cogía y lo reventaba. Mira este. Wow. Él estaba aburrido en la casa y dijo, vamos a hacer esto. Y se lo envió a la esposa. No tiene con quién bailar. Y mira el bebé, no sabe lo que está pasando. Ay, Él está gozando, mira. Mira, huepa. El moonwalk. Este supone que, mira, que cuidara a su bebé. No. Nada, y jugando. Wow. Para los gamers, para los papás gamers. El reguero que hay ahí. Mira la ocurrencia de loco. Mira, ahí va, él dice que va bien, él dice que todo lo puede en Cristo. Mira, y diva el piso. Mira este. Ahí va. No puede ¡Huepa! ser. No puede ser. Y ahora como que se asusta porque dice, diente no sale, espérate, ¿qué hice? Pero ¿cómo es posible? Mira este con la hija, mira. La nena está más pintada que todo el papel. La boca Qué bueno está eso. Este es el papá en la casa, mira, le amarró la cosa a la bicicleta y lo tiene ahí como si fuera una carreta. Y el muchacho gozando. Y él viene ahí gozando como si nada. Mira no. Este limpió todo el supermercado. No. Todo el supermercado. No.
déjala ahí. Esos son videitos que cuando tú los buscas ahí, No lo puedo creer. dicen papás que dejaron a su, mamás que dejaron a su hijo con su papá. ¿Me entiendes? Como que esto es lo que hacen las ocurrencias de los papás. ¿Y qué tú me dices cuando les toca peinar? Que le hacen un moño a la nena acá y otro. ¿Tuviste eso? No, yo he visto uno también de vacuum, que le ponen un vacuum cleaner. Para peinarla. Ajá, como que le ponen, no sé cómo lo hacen, pero le sale. Y dice, wow, yo lo voy a intentar con la de casa. La de casa se cortó el pelo, pero algún día lo voy a intentar. Cogerle ahí un moñito, hacerle ahí con el blower. A ver qué pasa. Con el blower no, con el vacuum cleaner. Porque es un vacuum cleaner. Con un vacuum cleaner. Pues la cosa es que yo me acuerdo de muchas cosas de mi papá que eran inolvidables, porque mi papá, como les dije, bueno, mi papá supone que está escuchando el segmento ahora mismo, yo espero. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo se llama? Mi papá se llama Rafa, le dicen Carolina. Le dicen así de cariño. Pero no se llama Don Keropi. No. Le dicen Carolina. No, sí, se llama Rafael Sánchez, pero le dicen Carolina. Entonces lo conocen por Carolina. Carolina, ok. Sí, Él le encanta el domino, Y mi papá yo saqué las muecas de él, el payaseo de él, eso es de mi papá. Eso de estar haciendo muecas y vacilando, eso es de mi papá. Bien. Y mi papá es una persona, bueno, supone que está escuchando el segmento que él todos los jueves está ahí conectadito. Muy bien. Pero no quiero decir nada, porque después, ¿sabes? Cuando tú dices, mira, esto lo hace mi hijo, y tú quedas mal. Sí. ¿Sabes? A lo mejor no está conectado. Pero él siempre está ahí, o comenta, o si no lo ve más tarde, pero siempre está pendiente. Ajá. Pero mi papá era un caballero que tú lo ves y siempre estaba, para los tiempos cuando entonces chamaquito, mi papá siempre estaba bien acicalado. Mi papá le gusta estar acicalado. Mi papá lava todo en Londres. Todo en Londres. Hasta la media lo lava en Londres. Punta en blanco. Todo. Siempre estaba camisa de botones. O polo. Mi papá usa los pantalones, yo a veces me lo vacilo, porque usa los pantalones bien arriba, demasiado de arriba. Yo creo que se está teniendo dificultad de respirar, ¿sabes? Porque están demasiado de arriba. Pero mi papá siempre está, mira, on point, su cremita, porque mi papá es mucho más negrito que yo, y siempre está encremado, ¿sabes? Para que no se le ponga reseco los codos. Ese es de los míos. Sí, tiene el casquito peladito, porque antes tiene un flat top, pero ahora no quiere cana. Y se recorta el coquito, lo tiene peladito, Y mi papá, siempre cuando nosotros nos chamaquitos, hacía cosas como comprarnos cadenas con nuestros nombres. Y siempre teníamos el nombre de nosotros como si nos fuéramos a perder. Teníamos el nombre aquí, en sortija, aquí en la pulsera, todos nuestros nombres estaban identificados hasta el último. Eso era como que moda antes. Eso se usaba mucho. Sí, yo así, no sé. gruesas con, ¿verdad? Y con tu nombre aquí, así, Emanuel, bien grande. Ese es mi nombre, Emanuel. Y yo, pero ¿para qué yo quiero esto? Y yo en la escuela con eso. Y papá pensaba que era lo más cool. Sí. Y cuando se perdían esas cadenas, eso tú no querías llegar a la casa. Sí, porque papi se frustraba. ¿Cómo se botaron otra cadena? Pero él venía y nos compraba otra. Y pues yo no quiero la cadena. No la traigo, que yo no me sentía cool con esa. Me decía Mr. T. ¿Sabes quién es Mr. T? Esos tiempos Mr. T, así tú te parecías con esas cadenas así. Y tu nombre ahí. ¿Qué es eso? Pero ahora eso está bien pegado. Sí, ahora parece que está volviendo. Está volviendo. Pero para ese tiempo a mí no me gustaban. ¿Sabes que uno no le gustan? Las cosas que a veces le gustan a los adultos, a los chamaquitos no les gustan porque lo consideran como que charro, ¿tú me entiendes? Después que uno le empieza a gustar. Mi papá era un hombre que todas las noches llegaba a casa y nos traía un mantecadito o un chocolatito. Nosotros lo esperábamos porque nosotros acostábamos a dormir a las 8, pero lo esperábamos hasta las 10 porque a las 10 llegaba papi. Y nos quedábamos, Esteban y yo, mi hermano, en la cama ahí, waiting for him. Algo caía. Sí, yo lo llamábamos antes. Mira, papi, chacate, que estamos aquí esperando por ti, tráenos un Sunday. Y papi siempre te dice, y si no llegaba el Sunday, a veces no llegaba con el Sunday. Eso era frustrante. Wow. Eso era como las cadenas. Exacto. Pero para su vida, pero al revés. O sea, yo decía, no traíste el Sunday, oh my God. Y papi nos tiraba una excusa. Yo creo que a lo mejor es que ese día no había cobrado o algo así. Nos tiraba una excusa que la máquina de mantecada estaba dañada. Nos decía que no había mantecado en el fast food. Y es como que, ¿cómo no hay mantecado? Pero nosotros no los creíamos. Nosotros, está bien, no hay mantecado hoy, fíjate. Qué casualidad. Quizás es que no quería mucho azúcar en ese momento. Seguro, era un momento de dormir. Ya a las 10 de la noche. Sí, pero ese Sunday estaba. Ese Sunday, mira, ese papi traía ese Sunday con chocolate y maní, me acuerdo, eso era una ricura. ¿Sabes? Pero mi papá es un hombre que mi stand-up comedy, ahorita estábamos hablando de los logros. Ajá. Y cuando fue mi primer stand-up comedy, para mí eso fue un logro. Ajá. Para mí fue como que estamos haciendo el stand-up comedy, estamos aquí en el teatro y estamos a fuego. Yo le dije a mi papá, pues yo separo unas sillas para toda mi familia al frente, o las personas más allegadas, que son, ¿verdad?, mi familia, o bien amistades mías, para que se sienten al frente, tengan unas sillas mejores, pan. Y yo le digo a papi, para el stand-up comedy, ¿vas a ir solo o vas a ir con acompañantes? Me dice, no, yo voy para allá solo, ¿sabes? Y yo, pues está bien. Entonces yo vengo y pongo a papi en una esquina y pongo mi mamá, porque mi papá y mi mamá nos viven juntos. Pongo a mami y todo el corillo de casa, de parte de mami, los pongo todos al lado. Sacho, yo en el show, y de momento me llaman ahí. Mira, Manuel, y quedaban como 20 minutos para empezar el show de teatro. O sea, yo por un show ahora de stand-up comedy y me llama mi mamá. Mira, Manuel, aquí está tu pai que cogió los asientos porque está un corillo. Y yo, no puede ser.
Y yo asomándome así por la cortina, backstage del teatro, yo asomándome yo. Y yo veía a papi con un corillo allí de un montón de tío, pero ¿qué hace este contrallado ahí con tanta gente? Emocionado. Y él estaba, estas sí son mías. Aquí mando yo. Sí, esta sí yo me la separó mi hijo. Ahí va a salir el nene, cheque, que viene el nene. Y yo, Dios mío, y yo decía, ponme papi, ponme papi. Y yo, pero chico, pero ¿cómo tú vas a traer ese corillo si tú me dijiste que iba a venir solo? Me decía, pues yo vine con toda esta gente. Y yo, pues te vas a tener que mover. Yo no sé qué va a hacer porque mami no la va a sacar de ahí. Mami no la va a sacar. Y decía, tú me estás haciendo esto apenas yo a punto de empezar el show. O sea, yo estoy aquí estrésico. Tu debut. Ajá, yo supone que tú me apoyes, no que me pongas en estrés. Mira, todavía tú no tenías a un encargado de piso. No, este fue mi primer showcito. Yo Moraima me está diciendo para que sepas. Para que sepas que se en tu próximo show hay algo que se llama encargado. Para que esto no te pase a ti. No tenía Moraima, ese era mi primer show, estaba aprendiendo. Como aprendí a estar a preguntarle a papá las cosas correctas para que no cometiera eso. Pero yo salí, cuando abrió ese telón, yo salí y yo me peleé a papi, este fue mi primer chiste. Me lo peleé, pero de verdad. Le decía, tengo un papá que es el problemático. Le dicen así, y por ahí para abajo seguí, y lo peleé porque mira, me hizo un showcito allí y yo decía, Dios mío, señor, en vez de apoyarme, me vino ahí a traer un corillo de gente. Pero me acuerdo que mi papá, como les dije, jugaba un montón de papi le encanta el dominó, por una cosa que sí, papi ha ido a viajar a diferentes lugares, México, de República Dominicana. A dar capi, a repartir capi. Sí, ese hombre juega un dominó brutal, ¿sabes? Yo siempre estoy fronteando con mi país en el dominó, porque yo no sé jugar mucho, pero yo si se trata de dominó, ahí está mi país. Que venga. Montan a todo el mundo, cuando con él le ganan. Sí, no. Yo juego, a mí bueno, mi país no juega mucho conmigo, porque mi país no le gusta perder. Mi país es, porque mi papá es que tú te sientas y ya sabe todas las fichas del mundo, de ese nivel. Sí. Sin tú jugar todavía una. Eso es como una magia que tienen. Yo no sé. Mira, y es de los que cuenta como mi abuela, 3. Sí. Oye, que cuando se acabe el juego, ellos saben cuántos puntos tienes sin contar. De final. Son tantos, ganó, apúntatelo. Pero inclusive con ellos aprendió que nosotros jugamos un dominó clásico, por ejemplo, pero cuando ellos van profesionales, ellos juegan unos dominos bien diferentes. El estilo de dominó es bien diferente en muchos juegos profesionales. Y con papi yo aprendí eso. Pero mi papá, yo me acuerdo que una vez nos llevó para un torneo de eso, porque nos tocaba cuidarnos, así como los papás aquí, de los videitos, nos tocaba cuidarnos. Mami nos dejó con él ese domingo, ese sábado. Papi nos compró una scooter, la mía y mi hermano, para que nos divirtiéramos, porque tú no puedes entrar allí a ver nada, tú solamente puedes ver de afuera. Pero tú no puedes estar dentro viendo porque tú no tienes que estar callado, o sea, eso no puede haber distracción. La competencia, sí. Ajá. Mi hermano y yo corrimos scooter por lo menos como por 10 horas corridas. Nosotros sacamos unas batatas de madre. Nosotros estábamos corriendo scooter, nunca. Y papi jugando dominó. Yo me acuerdo ese día porque para mí fue eterno. Yo nunca había corrido tanta scooter en mi vida. Y ese día entre papi se la ingenió. Nos trajo la scooter, nos soltó ahí. Nosotros corren scooter hasta que esto se acabe. Eso fue eterno. Eso eran. Y juega dominó. Y decía, Dios mío, señor, ¿por qué esto? Tanto dominó. Salimos con las batatas de la Armstrong, el que corre bicicleta. Unas batatas brutales, y yo. Profesionales en scooter. El que nos cogía nos auspiciaba. Porque éramos pro en scooter. Pero la realidad del caso es que los padres son importantes en nuestra vida. Aunque a lo mejor tu papá hubiese estado ausente, aunque a lo mejor tu papá no hubiese estado ahí físicamente, o hubiese sido un papá quizás maltratante, etcétera. Como quiera, en muchas áreas, los papás son importantes. Así como lo es Dios en nuestra vida. Y Dios lo establece en su Biblia, que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo, Él te va a recoger. Él con todo te va a recoger, con todo te va a cuidar, con todo te va a proteger y con todo te va a proveer, ¿verdad? Porque Él es el dueño de todo. El Salmo 103:13 dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Y eso es lindo porque si tú literalmente quieres obedecer a Dios y quieres estar bien con Dios, mira, Dios va a ser compasivo contigo y va a ser tierno contigo. ¿Quién no desea eso? Todo el mundo quiere que sean tiernos. ¡Qué bonito! ¡Qué bonita! Eso es lo lindo de tú puedes acercarte a tus papás. Hay una enseñanza bien brutal en la Biblia que te enseñan cómo es el amor de Dios como padre para con todos nosotros. Por ejemplo, la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo se va a fuego por ahí, se va a janguear, se va a festejar, se va a gastar el dinero. ¿Y qué pasa? Cuando viene él, el papá lo recibe corriendo, dice la palabra, que el papá sale corriendo y supone que pase tiempo, el papá no corriera. Eso es una de las cosas que tú no supones que tú no hagas. Y el papá corre hacia donde él y le hace una fiesta y le dice, oye, llegó mi hijo, ¿verdad? Y eso es una cosa que hace Dios con nosotros todo el tiempo. Porque cuántas veces nosotros nos olvidamos de Él y decimos así, mira, dame lo mío que yo lo voy a seguir por ahí para abajo con mis fuerzas. Pero como quiera, Dios siempre está ahí, mira, esperándonos. Y otra cosa también es para los padrastros como yo, que yo soy padrastro,
Literal, en casa yo tengo 2 nenes que no son míos, pero son míos. Vamos a verlo así, ¿me entiendes? Y José, a mí me encanta porque José era el padrastro de Jesús, vamos a ponerlo así. Y tú no lo dejas a tu hijo a cualquier persona. O sea que al Dios coger a José como para que fuera el padrastro de Jesús, José era excelente. Entonces, hombre y caballero. Ajá. Porque inclusive sabemos que bíblicamente José podía dejar a María, inclusive la podían apedrear por el hecho de que ella estuviera embarazada de quizás otra persona antes del matrimonio. Y José, obviamente Dios sabía cuál era el corazón de José, o sea que José era un excelente hombre, un excelente padrastro, ¿verdad? Y a mí me gusta porque Dios hace eso con nosotros. En la palabra establece que Él nos adopta. Y tú puedes ver en diferentes maneras cómo literalmente Dios es en nuestra vida. Mira esto. Que a mí me gusta porque cuando hablamos de adoptar, ¿usted vio la película Lion? ¿Ustedes no han visto esa película, Lion? No. Lion, L-I-S, Lion en inglés. Es una película hindú. El que no la ha visto tiene que ver esa película. Es una película que te va a cambiar la perspectiva por completo, por lo menos a mí me la cambió, de la adopción, de cuán lindo es adoptar a una persona. O sea, es una película, pasó en vida real, al final salen todas las personas, todo lo que le pasó eso en vida real. Es de India, son unas personas de India, pero está brutal. Bueno, van a llorar, está dura, se la recomiendo, Okay. Pero la cosa es que cuando hablamos de adoptar, a veces uno, por ejemplo, yo daba clases de una escuela y había un chamaquito que se llamaba Ryan, y este chamaquito es como cuando dicen es casi el hijito del malo, por decirlo así, porque es que era una cosa horrible, y estaba en kinder, estaba en primer grado, y tú dices, ¿qué los nenes de primer grado van a hacer que te echaban? ¿Sabes? Quizás montarla, gritar, pero este nene, bueno, cuando yo entré, a mí me presentaron y él me dijo, este es el maestro Keropi, y ese nene salió de allá, él no es maestro, él es Missy porque tiene el pelo largo. Y ahí sabes que los nenes en esa edad, tú dices cualquier cosa y todo el mundo se empieza a reír. Y ahí me la montaron todos los de primero. Todos los de primero me la estaban montando. Y ese nene se me ponía potrón. Y me hacía, no, yo voy para el baño. Y yo, mira, no puedes ir para el baño. Y yo, voy para el baño, sí. Y yo, no me digas que estoy aquí discutiendo con un chamaquito de primer grado. No me digas que me tengo que poner con un chamaquito. Y yo decía, mira, no te puedes. Y él se levantaba y todo. Y yo me voy a levantar y voy a caminar para la puerta y me voy a ir. Y te abría la puertita y decía, Dios mío, voy a tener que adoptar a este nene, yo tengo que adoptarle y enseñarle 2 o 3 cositas porque está mal. Y yo me acuerdo que yo le senté en los míos, pero mira lo lindo de todo esto, yo le senté en los míos y le preguntaba, Ryan, ¿con quién tú vives? Y él me decía, con mami. Y yo decía, ¿tú no vives con tu papá? Y me dice, no, yo no vivo con mi papá. Y la cosa era que cada vez que se iba con su papá, después yo lo pregunté, ¿verdad? En la escuela, la cosa era que cada vez que se iba con su papá, él como que cuando volvía para atrás, él lo extrañaba tanto que esa era como su manera de quizás de llamar la atención. Era como una necesidad que él tenía, pero en el salón, yo como maestro lo veía como que este chamaquito es lo peor que existe en la vida. Tú sabes, es lo peor, echaba demasiado, esto no va para ningún lado, va a ser un malcriado cuando grande. Pero lo que yo no estaba captando era, hasta que no me senté con él a hablar, era que él tenía unos vacíos de que su papá no vivía con él. Eso es literal lo que él tenía, y yo ya lo estaba reflejando desde primer grado. Y por eso es que nosotros tenemos que entender cuán necesarios somos los padres, inclusive si tú eres padrastro, o eres padre, porque el ejemplo viene de ti y muchos hijos te están mirando, inclusive aunque no sean tus hijos, tú como líder, no sé, te están mirando constantemente y tú eres importante, ejemplar para todos los que te estén viendo. Literalmente, Dios dice en la palabra así, en Efesios 1:5-8 dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia, al acercarnos a sí mismos por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. O sea, Dios nos adoptó. Dios nos recogió. Dijo, ok, ustedes pueden... Tú no tienes que hacer eso. No sé si me entiendes. Tú no tienes que adoptar un hijo. Tú lo haces porque tú quieres ayudar. Tú lo haces porque te sale, porque Dios lo puso en tu corazón. Y Dios lo hizo porque nos ama. Nos adoptó, aún nosotros siendo malcriados, aún nosotros siendo como... Nosotros somos el hijo pródigo. Todos nosotros somos el hijo. Aún nosotros siendo así, como quiera Dios, nos adoptó. Y quiere ser nuestro padre, quiere ser el que nos da la ternura, el que nos da cariño, el que nos sustenta. Y por último, a mí me gusta este texto porque aquí podemos ver por qué podemos confiar en un Padre Todopoderoso. Lucas 11, del 11 al 13 dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, le dan una serpiente en su lugar. O si les piden un huevo, le dan un escorpión. Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. Y esto es lo esencial de todo esto. Nosotros como padres fallamos, quizás tenemos buenos momentos, malos momentos. Somos esenciales en la vida de todos los que nos rodean, sea como padre adoptivo o padre biológico, sea como sea.
Yes. Pero lo que te está diciendo aquí es, mira, nosotros, aún siendo pecadores, nosotros sabemos darle lo mejor a nuestros hijos, ¿verdad? Siendo pecadores, siendo malos, sabemos darle lo mejor a nuestros hijos. Imagínate Dios lo que nos da a nosotros. O sea, que nos da su Espíritu Santo, que es lo mejor que tú puedes tener. Ese es el mejor regalo que tú puedes tener en toda la vida. Olvídate de los millones, de los carros, de los materiales, de los logros. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, es lo mejor y Dios te lo provee. Y eso es lo más importante de nosotros seguir a nuestro Padre y el Padre sobre todas las cosas. Y el domingo estamos celebrando el Día de los Padres, perfecto, brutal. Amén. Pero sobre todas las cosas tenemos que celebrar el Padre que nos recogió, que nos da la salvación y que nos da el perdón todas las mañanas, porque su misericordia se renueva todas las mañanas. Yes. Esa es la que hay. Amén. Y ese es mi tema de hoy. Hermoso. Wow, qué Eso. tremendo. Espectacular. Definitivamente. Bueno, digo las redes, ¿verdad? Zumbo las Claro. redes. Sí, zúmbala. En todas las redes sociales me pueden conseguir como Keropi Sánchez, en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, en todas las redes sociales. Y nada, compartan este video en Facebook, esa es la que hay. Y nada, feliz Día a los Padres y feliz fin de semana a todos los Eso oyentes. es. Igualmente, Muchas papá. gracias. Y Muchas gracias a ti felicidades. por la labor que estás haciendo. Gracias. Keropi Sánchez. Buenísimo, buenísimo.